En estos días, muchos países de América Latina y Europa deberían estar celebrando su famoso carnaval. Sin embargo, al igual que otras muchas fiestas populares, la pandemia ha obligado a cancelar prácticamente todos los actos o hacerlos de forma virtual. Una ruina para muchas ciudades cuya economía depende de estos festejos y de los numerosos turistas que atrae y que este año se han tenido que quedar en casa. Bienvenidos al especial coronavirus. Comenzamos con los carnavales más populares y glamurosos de Europa, los de Venecia, que han visto cancelados todos los actos públicos, o digamos que se celebran en versión COVID. Con la región del Véneto perimetrada, tan solo los venecianos pueden pasearse por las calles y canales desiertos de turistas con sus máscaras y disfraces. Un carnaval muy íntimo y mágico. Pero recuperar su ciudad tiene un precio. Las pérdidas por la falta de visitantes se calculan en unos 70 millones de euros. Como salidos de un cuadro, así de vistosos son los disfraces de quienes se pasean en medio de la niebla por la plaza de San Marcos de Venecia. Pero el más tradicional de los carnavales europeos no es inmune a los efectos de la pandemia. Este año fueron cancelados todos los actos públicos y las calles permanecieron casi vacías. El palacio ha permanecido cerrado durante un año. Normalmente está abierto durante el carnaval y para grandes galas y fiestas privadas, pero por el momento eso se acabó. En 2020, el Carnaval de Venecia ya había sufrido los embates del COVID-19, pues las autoridades decidieron suspender las últimas 2 jornadas para prevenir los contagios. La economía de la ciudad está paralizada, solo el 10% de los hoteles están abiertos y permanecen vacíos. Los gondoleros han guardado sus barcos. La cancelación del carnaval implica pérdidas de unos 70 millones de euros y no hay quien compre las típicas máscaras y los artesanos que las confeccionan solo reciben pedidos online. Antes podíamos vender hasta 300 o 500 máscaras al día y durante el carnaval llegamos a vender 1000. Antes de la pandemia, Venecia recibía 25 millones de turistas al año. En 2019 hubo 500.000 visitantes tan solo en febrero. Ahora los niños son los únicos que pueden acudir a las celebraciones públicas. Es un momento en el que los niños pueden disfrazarse, es como convertirse en otra persona por un día. La pandemia ha transformado completamente tanto el carnaval como la vida en Venecia. Se teme que el sector hotelero, los comerciantes y la gente de a pie tarden mucho en recuperarse. Nos vamos directos a Italia con la periodista Elisabetta Piqué. Saludos. Aquí en Venecia ya se tuvieron que suspender los últimos días de carnaval del año pasado, pero entonces seguro que nadie imaginaba que un año después se iban a cancelar del todo. Cuéntanos. Sí, nadie se podía imaginar que un año después el coronavirus iba a darle este golpe a Venecia. Este martes tendría que haber sido el día del apogeo de las celebraciones de carnaval, celebraciones que ni siquiera se estima que la peste del año 1300 habían logrado cancelar, y este es el segundo año consecutivo. El año pasado en realidad había podido celebrarse las primeras semanas y esto, como decía el informe, ha provocado un golpe económico desastroso. Por supuesto, en realidad la gente, algunos han salido, se han disfrazado para celebrar y mantener la moral en alto de Venecia. Es un carnaval fantasma con muchos eventos en streaming y online. Pero bueno, esta es la situación justamente totalmente inimaginable hace un año. Estos días deberían ser el punto álgido para la industria hotelera de la ciudad, pero lo cierto es que Venecia es una ciudad que vive del turismo durante todo el año. ¿Cómo se han vivido estos últimos 12 meses de pandemia? Los últimos 12 meses de pandemia para Venecia, y al igual que otras ciudades turísticas emblemáticas de Italia como Roma, donde yo estoy ahora, o Florencia, ha sido un golpe dramático. El turismo representa el 13% del Producto Bruto Interno de Italia, y la ausencia absoluta de turistas ha provocado un golpe enorme para Venecia. Estiman que esta ausencia de 7 millones de turistas ha provocado un golpe de 3.000 millones de euros, y sobre todo en esta fecha clave como es el carnaval. En el carnaval
donde, por supuesto, toda la industria hotelera vive de este momento, industria hotelera, restaurantes, pero también los artesanos que han debido, como veían en el informe, rebajar los precios de sus máscaras y que en este momento esperan poder, digamos, resucitar un poco de este momento realmente dramático para la Pascua, pero aún no se sabe si van a seguir las restricciones y si va a poder, digamos, si Venecia va a poder seguir recibiendo a turistas como siempre lo ha hecho. Y brevemente, muchos críticos con el turismo de masas piensan que esta pandemia es una oportunidad para que Venecia dé un giro hacia un turismo más sostenible y de calidad. Esto es exacto, todo el mundo, toda esta situación totalmente inimaginable ha llevado a muchos a decir, bueno, hay que reflexionar y hacer que Venecia, que se ha transformado en los últimos años en una suerte de Disneyland, y para justamente frenar ese flujo demasiado masivo de turistas, empezó a pensar en cuentapersonas, molinetes, tiene que pensar en otro modelo sustentable para Venecia, para los habitantes y para el ambiente. Gracias, Elisabetta Piqué, por estas informaciones desde Italia. Y de Italia nos vamos a Brasil, que cierra este martes un carnaval sui generis que se ha visto empañado por la pandemia del coronavirus y que ha dejado a Río de Janeiro sin el espectáculo de las escuelas de samba ni multitudinarias comparsas callejeras. Ha habido celebraciones online con transmisiones en directo en las que se puede disfrutar tanto de la música como de los disfraces. La gente también ha festejado en privado y en Río ha habido celebraciones no autorizadas en las favelas. El sambódromo vacío fue iluminado con los colores de las diferentes escuelas de samba en homenaje a las víctimas del COVID-19. La cancelación de los desfiles ha dejado sin trabajo a centenares de costureras, diseñadores, músicos, utileros y mecánicos, entre otros oficios que dan vida al espectáculo. Las ventas ambulantes tampoco están permitidas y además los brasileños han perdido un importante espacio de encuentro social, identidad y pertenencia. Marcos Moreno, es la primera vez en la historia que se cancela el carnaval en Brasil. ¿Qué supone este duro golpe para la industria turística del país? Efectivamente, había habido, sí, 2 veces en los que se había retrasado el carnaval hasta junio, julio, en 1892. Pero aún así la población en esas ocasiones lo celebró. No así ha ocurrido en esta ocasión, que es verdad que no hemos podido ver a gente disfrazada, las personas se han quedado en casa. En un principio también se iba a retrasar hasta la fecha de julio, pero ya el alcalde de Río de Janeiro, por ejemplo, dijo que era muy difícil que se produjera en julio y que habría que dejarlo para el año que viene. El negocio, el carnaval en sí, porque además es un festivo en el que la mayoría de los brasileños se coge unos días libres para salir, mueve aproximadamente 1.200 millones de euros. Prácticamente la mitad son aquí en Río de Janeiro, son 600 millones de euros que se han podido perder con esta no celebración del carnaval, aunque habría que diferenciar a aquellos que sí que se han tomado unos días libres y han venido aquí o han viajado por otros lugares del país hacia playas o lugares de descanso. Eso sí, hay que descontar los turistas internacionales, que hay muchos menos este año. No olvidemos que, por ejemplo, países como Portugal o España tienen cerrados los vuelos con Brasil por el miedo a la nueva variante. Pero no solamente el sector turismo se ve afectado, sino que también hay toda una industria detrás de esta gigantesca fiesta que trabaja todo el año para organizar el carnaval. Cuéntanos. Son electricistas, costureros, modistas. Hay un montón de personas que trabajan en este carnaval y además el problema es que muchos de ellos son trabajadores informales y no tienen un empleo fijo durante el resto del año. Esto hace que puedan haber perdido la parte principal de su renta anual con esta no celebración de carnaval. Y también tenemos que ver la importancia social. Por una vez al año, estas personas, las suelen venir asociadas a comunidades o favelas, y por una vez en el año estas personas son los protagonistas del escenario, son los que dan el mayor espectáculo de la tierra, que así se llama el carnaval del Sambódromo de Río de Janeiro, y este año verdaderamente son los perdedores, como lo son el resto del año.
El de Río es sin duda una de las fiestas más grandes del planeta, como decías, que el año pasado dejó cerca de 717 millones de dólares en ingresos para la ciudad. ¿Qué ayudas hay ahora para los afectados? De afectados por la no celebración del carnaval o a sectores de turismo, no hay ayudas específicas enfocadas a la pandemia. El año pasado los trabajadores informales, estábamos hablando de estos trabajadores que no tienen un trabajo fijo durante el año y suelen trabajar en carnaval, muy importante, los vendedores ambulantes, por cierto, recibieron un auxilio de unos 90 euros mensuales que después se convirtieron en unos 46. Se está previendo esa vuelta, ese auxilio de emergencia y que estas personas que no tienen un empleo con un contrato definido cobren una cantidad de unos 30 euros mensuales. Pero, como decimos, esta ayuda tiene más que ver con el desarrollo de la pandemia que en sí con la cancelación del carnaval. Pues muchas gracias, Marcos Moreno, por estas informaciones desde Río de Janeiro. Y gracias a ustedes. Seguimos en Brasil porque por un momento se pensó en aplazar el carnaval de Río de Janeiro al mes de julio, pero el retraso en la vacunación desaconsejó esta idea. Precisamente el Sambódromo, que estaba siendo utilizado como centro de vacunación en esta ciudad, se volverá a vaciar después de que el alcalde anunciara este mismo lunes que suspenderá provisionalmente la campaña de inmunización por falta de vacunas. La suspensión comenzará este mismo miércoles. Se produce en momentos en que Brasil enfrenta una segunda ola de la pandemia más virulenta y en que el promedio de muertes en los últimos 14 días se mantiene por encima de las 1.050 diarias por séptimo día consecutivo, algo que no ocurrió ni en el pico de la primera ola. Brasil ha vacunado hasta ahora a poco más de 5 millones de personas, el equivalente al 2% de su población. Y hasta aquí nuestro especial coronavirus. Gracias por su confianza. Ya saben que pueden seguir estos y otros temas por nuestra página web, así como en las redes sociales. Cuídense mucho. Hasta pronto.